Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a conversar con un colega brillante, Javier Ignacio Mallorca, especializado en el área criminalística y editor del blog, que es muy popular en Venezuela, que se llama Crímenes sin Castigo. Están invitados a seguirlos porque de verdad que cada información que presenta está bien documentada y muy, pero muy importante para entender lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. Hoy en día lo hemos invitado para conversar sobre estas megabandas que están haciendo estragos en la sociedad venezolana. El Coqui, ¿lo habrán oído nombrar? Muy probablemente no, si no están en Venezuela, pero el Coqui es un delincuente que tiene en jaque a la población venezolana, pero también al régimen de Nicolás Maduro. También vamos a hablar sobre lo que ocurre en Apure, así que vamos a darle la bienvenida, no sin antes pedirles a todos ustedes que se activen en el superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y también si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like y pasen el enlace para sus contactos y amigos, ¿ok? Bienvenido, Javier. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros en Sin Filtros. Bienvenido, Javier. Hola, Maybor. Un placer como siempre. Solo una corrección muy breve. Ya Crímenes sin Castigo dejó de ser un blog, empezó siéndolo, pero ya dejó de serlo. Ahora es una página web, a un alto costo en cuanto a dinero y también a horas de trabajo. Y sí, les reitero que la invitación es para que lo visiten. www.crimenesincastigo.com. Ahí está, yo lo estaba calificando como blog, es un portal, así es que nos alegra muchísimo, de verdad, Javier. Somos amigos desde hace muchísimos años y veo que ese material está buenísimo, así que se los recomiendo. Javier, vamos a entrar en materia. ¿Qué es lo que está pasando con las megabandas, pero particularmente con este sujeto llamado el Coqui? ¿Tiene al gobierno a sus pies, al igual que al resto de la sociedad? Sí, desde luego que el tema de las megabandas ha preocupado mucho. Eh, Primero hay que hacer siempre las aclaratorias porque quizá el público que nos está viendo o escuchando no entiende exactamente a qué nos referimos. Las megabandas son estructuras criminales a las cuales pudimos bautizar con ese nombre porque obedecen a una realidad muy especial que se está viendo en Venezuela desde hace ya más de 6 años, unos 7 años, es decir, estructuras criminales que se fueron fortaleciendo debido a distintos factores, uno de ellos, por ejemplo, asociación con sindicatos, otros porque tenían la oportunidad para crecer debido a que aprovechaban el informe de banda, quien te habla fue el autor de ese informe. Pudimos precisar unas 28 estructuras, pero eso fue un diagnóstico basado en información que levantaron los propios cuerpos de seguridad por allá por 2015-2016. Este informe fue presentado en 2017, pero con data de esos años. Desde entonces hasta esta parte la situación ha cambiado. Hay varios elementos que tienen que ser tomados en consideración. Uno de ellos, desde luego, tiene que ver con la pandemia. La pandemia ha sido un game changer en cuanto a temas de seguridad ciudadana en general y también alteró la actividad y el alcance de las megabandas. Es decir, hubo algunas que definitivamente desaparecieron, tuvieron que plegarse a otras estructuras más fuertes, desaparecieron. Estos son fenómenos que suelen suceder cuando hay un cambio general en, por decirlo así, las normas del juego. Y el COVID-19 definitivamente fue lo que llamaríamos un game changer. Pero las megabandas, algunas se vieron muy fortalecidas. En el caso de la megabanda liderada por Carlos Luis Revete, alias Coqui, estamos hablando de una estructura criminal que se gestó en el sector de la Cota 905, que está en el corazón del municipio Libertador, es decir, en la capital de la República. Cuando CICPC hacía sus primeras evaluaciones sobre el fenómeno de las estructuras criminales, ya Coqui figuraba
como líder de una de las agrupaciones, pero ellos no la veían como la más relevante, la más importante, sino que la veían básicamente como una de las de mayor peligrosidad, pero en una lista que abarcaba a más de 20 grupos. Con el pasar del tiempo, esta megabanda fue adquiriendo un fortalecimiento muy importante. Esto está asociado a un crecimiento en el pie de fuerza y a una extensión de su influencia territorial. Ese grupo que en 2015, cuando se hicieron los primeros informes, aparecía como restringido a la cota 905, a la vuelta de unos 5 o 6 años, pues lo vemos que llega por un lado hasta el barrio El 70, que está en el Valle, que es otra parroquia del municipio Libertador, y por el otro extremo lo consigues en la Vega, que es otra parroquia del municipio. Entonces está extendiendo su influencia por lo menos en 3 parroquias de manera intensiva, sin tomar en cuenta algo que es muy importante, que es hacia dónde irradia el coqui su actividad criminal, y esto abarca el Paraíso, incluso San Juan, eh, todo depende de qué delito evalúes. Entonces, la pregunta que uno se hace casi de inmediato, ¿por qué esto ha sido así? ¿Por qué el Estado no asume su función primaria, que es ofrecer seguridad a sus ciudadanos, bueno, neutraliza esa amenaza que está perfectamente delineada? Bueno, allí hay varias hipótesis que podemos trazar. Quien te habla cree que uno de los factores que ha inhibido al Estado de ejercer su función en estos casos tiene que ver con las profundas contradicciones que tiene el oficialismo, por lo menos en materia de seguridad ciudadana. Otros expertos en otras áreas también te dirían de lo profundamente contradictorio que es esto, por lo menos en el área económica. Te hablan de los grupos de influencia y de cómo esos grupos de influencia inciden sobre las decisiones que al final adopta Maduro. Bueno, en materia de seguridad ciudadana, eso es así también. Tenemos un ala que es negociadora, dispuesta a hacer concesiones en materia de seguridad, que está encarnada, por ejemplo, en María Iris Varela, en José Vicente Rangel Ábalos. Ese es un ala totalmente negociadora, que cree que es posible lograr avances en materia de seguridad y reducción de la violencia, haciéndole cesiones de territorio y de áreas de influencia a estos grupos, a estas estructuras. Incluso diseñaron el programa de zonas de paz, un programa que ya no existe, entre otras razones porque eventualmente se generó una crisis de seguridad en el país tan grande que Maduro tuvo que colocar en el Ministerio de Relaciones Interiores totalmente ganado a las tácticas. Y entonces, en función de las tácticas de mano dura, Reverol promovió y apoyó estas operaciones que se llamaron OLP, apoyó en su momento las actividades de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional, y bueno, Reverol es definitivamente un individuo que está señalado por la Comisión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas como uno de los corresponsables de la mortandad que hubo en los últimos años en el país. Entonces, creo que, en primer lugar, esta noción, si nosotros entendemos que estamos ante un gobierno profundamente contradictorio, podremos explicar por qué estas situaciones de alguna manera se han prolongado en el tiempo. ¿Qué pasa con la actitud, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas venezolanas? ¿Hay alguna posibilidad de que ellos enfrenten a estos delincuentes o es simple y llanamente el Ministerio de Justicia que tiene que hacerlo? Bueno, lo que pasa es que la Fuerza Armada ya está suficientemente involucrada en tareas de seguridad. Una de las cosas que se critica es la permanente influencia y la militarización de los asuntos de seguridad ciudadana, cosa que desde el punto de vista constitucional
pues no debe ser. Tampoco desde el punto de vista práctico, porque está visto que por lo menos en Venezuela, cuando los militares intervienen en tareas de control a la criminalidad violenta, pues terminan constituyéndose en factores que más bien propician el incremento de la violencia, porque básicamente no saben actuar de otra manera. Entonces, y esto incluye también a la Guardia Nacional. ¿Eh? Sí, el gran problema con la militarización de la seguridad ciudadana es que está visto que cada vez que los militares venezolanos tratan de asumir un rol protagónico en esta materia, terminan fomentando la violencia que deberían contribuir a mitigar. En nada solucionan el tema. Pero del otro lado está la negociadora que y en el medio de esta dinámica pendular no tenemos un tejido institucional que sea capaz de la violencia, de atajar los conflictos que ocasionan por lo menos el 10% de los homicidios del país, de servir como mediadores, en fin, toda una ausencia de estructura del Estado, de tejido de relaciones institucionales que sirve como terreno fértil para estos grupos de delincuencia organizada que van asumiendo funciones de control territorial y que eventualmente ejercen eso que llaman la gobernanza criminal. Cuando usted quiere entrar a la Cota 905 o al barrio José Félix Rivas de Petare, pues tiene que pedirle permiso al líder de la banda y no permiso al gobierno local. Entonces, ¿eso qué es? Bueno, eso es una señal de que el control de ese territorio está en el poder de individuos que además, primero, no fueron electos para eso, pero en segundo término, desde el punto de vista de la estructura institucional, pues no pertenecen a ninguna, sino que son estructuras que se han creado ellos mismos a su leal saber y entender para abordar esa situación en concreto y además propiciar la continuidad de sus negocios ilegales en esos sectores. Entonces, detrás de todo esto, Maybor, lo que hay detrás de la Cota 905, detrás de José Félix Rivas, estos señores podrán dar la impresión de que son benefactores en el sector, pero lo que está detrás de todo eso es una gran extorsión, una imposición de los habitantes de esa participar en la vida pública como podría ser en cualquier otra democracia. A ver, si esto que fue creado por parte del gobierno como una tremenda conspiración, como un plan premeditado para que eso fuese así, no creo. No creo. Yo creo que estamos en retroceso, que cada vez tiene menos margen de acción, producto precisamente de la disminución de sus recursos y del destino que le dan a los pocos recursos que tienen, porque lo poco que tienen no lo encaminan para la consecución de objetivos que son los programados, sino para beneficio propio. Entonces aquí hay una dinámica terrible que lo único que augura es que el Estado venezolano cada vez irá a perder más territorios, ya sea porque lo cede con la noción de que contribuirán estos grupos a una mayor gobernanza, por una parte, y otra porque los grupos creen que ellos pueden asumir, arrebatar ese control territorial para ellos continuar con sus negocios ilegales, que es un poco lo que está pasando en el Estado Bolívar. En el Estado Bolívar lo que está sucediendo es que en algunos momentos, en algunos sectores, se ha llegado a acuerdos en instancias de gobierno para ceder el control de ciertos territorios, de estructuras que no son del Estado, con la noción de que de repente esos grupos, al margen de la ley, pueden contribuir a la gobernanza, pero en otros casos, esas organizaciones han arrebatado el control, por ejemplo, la Banda del Perú, eso arrebató el control territorial en un sector importante del Estado Bolívar, que está asociado a la actividad extractiva minera, y bueno, ellos allí continúan sus operaciones y el Estado, aún metiendo al ejército, no ha podido retomar el control. Entonces tenemos situaciones que son variadas y que ameritan una especie de análisis
pormenorizado. ¿Quién le da las armas al Coqui y a las otras megabandas? Bueno, es que en Venezuela las encuestas dicen, desde aquella encuesta realizada en 2009 por una encomienda que se hizo para una encuesta de victimización hasta el presente, la disponibilidad de armas continúa siendo muy elevada en el país, a pesar de que tenemos ya casi 10 años de una política que aparentemente es restrictiva en esa materia. Efectivamente, existen lo que llaman los teóricos transferencias ilícitas de armas y sus municiones, lo cual es casi tan importante como las armas, quizá más, a estos grupos criminales, bandas, megabandas, colectivos, pero también existen un importante circuito ilegal que va de la mano con robos y hurtos de armas. Solamente el año pasado fueron robadas o hurtadas más de 150 armas de fuego, y con eso usted va sumando y sumando y sumando todos los años, y esos son armas que alimentan los circuitos ilegales. Hay otras que ni siquiera son reportadas. En una conversación con el ex vicefiscal Zair Mundarain, él decía que muchas veces se detectaba pérdidas en los parques de armas militares y eso no estaba compaginado con las denuncias que deberían formularse. Y si se revisa, si se tiene acceso a lo denunciado el año pasado, pues solamente está ligado al sector militar una denuncia de todas estas que te estoy diciendo, 150. Entonces quiere decir que allí hay un terreno fértil para la impunidad en cuanto a esta materia, ¿no? Muchas veces el militar o el policía entrega el arma al delincuente para que la utilice, cometa su fechoría, de repente incluso pueda robar o hurtar otra arma de fuego, y el delincuente entonces la devuelve a quien se la entregó con el dinero correspondiente. Sobre esto hay casos instruidos incluso en el área de SICPC, que han encontrado caletas de armas en los alrededores de Fuerte Tiuna, y esto desde hace ya muchos años. Ahora existe un cierto descontrol en cuanto al uso de armas por parte de cuerpos municipales y estatales, que bueno, ha tratado de ser abordado de distintas maneras, con algunas órdenes espasmódicas que emiten los jefes. Por ejemplo, los funcionarios que tienen menos de 5 años de servicio, pues se les obliga a entregar el arma cuando finalizan su tiempo de trabajo. Pero bueno, esto ha suscitado toda una discusión dentro de los cuerpos de seguridad, porque ellos dicen que nunca pueden salir desarmados a la calle y que su función es 24/7, es decir, no cesa. Otro tema que quería tocar contigo, Javier, es lo que está ocurriendo en Apure. Aquí hay la información es bastante confusa. Hay medios que informan de 38 pérdidas militares venezolanos, hay otros que hablan de menos, pero realmente no se ve ninguna posición oficial al respecto y mucha especulación. Quisiera que nos explicaras exactamente lo que tú conoces que está ocurriendo allí. Bueno, según la cuenta que se lleva, y en esto siempre el conteo de los cadáveres es algo terrible, pero bueno, a veces hay que hacerlo así. La cuenta que hay es 16 efectivos militares fallecidos, más de 38 heridos. Quizá alguno de ellos, por desgracia, pueda perder la vida porque se trata de heridas ocasionadas por impactos de proyectiles, ya sea de los disparos ocasionados por o emanados de las fuerzas hostiles, o también de proyectiles que han surgido al activar minas antipersonales, digamos, algunas de ellas lo que llaman dispositivos improvisados explosivos. Entonces, esta es una situación muy compleja porque las primeras muertes fueron ocasionadas precisamente por esas minas antipersonales que dejan pérdidas terribles, porque además de los fallecidos que están allí en el área más próxima y quedan muchísimos heridos, algunos de ellos con incapacitación permanente. Y del otro lado, no tenemos una noción clara de cuántos fallecidos o heridos pudo haber. La cuenta que se llevaba hasta
la primera semana del mes de abril era 7 civiles muertos, 7. Algunos de ellos con serias dudas de que pertenecieran a alguna organización hostil. Ni siquiera estoy hablando de la guerrilla o de las disidencias para justificar la acción de los militares y en ese momento de la FARC. Quizás no todo el mundo se dio cuenta, pero muy callados, los miembros del gobierno decidieron que la FAE se retirara del sitio de combate. Cuando FAE es desde su creación una unidad de fuerzas especiales que está diseñada o que fue diseñada con la noción de que complementaría a las fuerzas especiales de los cuerpos militares. Esto quizás no lo sepan en tu audiencia, pero eso es así desde el momento en que fue diseñada. Lo que pasa es que, bueno, FAES ha dado este episodio de Apure, lo que ha puesto en evidencia es que FAES tiene mucha eficacia a la hora de hacer acciones en ámbitos urbanos contra grupos de pequeñas bandas y este tipo de cosas, pero cuando, el combate asciende a otro nivel, cuando el nivel de resistencia que se puede ofrecer desde el otro lado de la calle, pues es mayor, entonces FAES demuestra que no tiene la capacidad de responder. Y entonces, ¿qué pasó? Bueno, que empezaron a aplicar estos mecanismos que también aplicaban en las ciudades con motivo de las OLP, que era irrumpir en viviendas, patear puertas, azotar a la población civil, y con eso lo que lograron es reafirmar una noción de que tanto la FAES como los cuerpos militares no son dignos de trato. Y entonces eso es un problema porque una de las primeras señales de retroceso en cuanto a lo que se pretende, que es retomar el control, es cuando la propia población se pone en contra tuya. Y si los pobladores perciben que los militares venezolanos son corresponsables en su desplazamiento hacia Arauquita, desde La Victoria y sus alrededores, pues, y que además de eso junte esto con el episodio de las muertes ocasionadas por FAES en este tipo de operativos de dudosa justificación. Del otro lado hay informaciones muy preocupantes en cuanto a que la gente de Gentil Duarte, que ha sido la primera disidencia de la FARC, los que nunca acataron los términos del Acuerdo de La Habana, esa gente viene desarrollando un trabajo social en Apure desde hace mucho tiempo, en esa área donde está ahorita planteado el conflicto. Y esto les ha permitido llevar un pie adelante. Quizá ese sea el origen de estas supuestas filtraciones de información que señalan los propios militares, sorprendidos porque, bueno, apenas estaban aterrizando los helicópteros el viernes pasado, pareciera que hubieran posado sobre un nido de víboras porque los atacaron de todos lados. Y eso fue lo que ocasionó el incidente por el cual han perdido la vida hasta ahora, según la cuenta oficial, 7 efectivos de la Fuerza Armada. Entonces, bueno, es una situación muy compleja porque refleja además que hasta ahora hay una posición desventajosa. ¿Qué ha hecho el gobierno con esto? Bueno, han decidido hacer que FAE dé un paso atrás, que se ponga en la retaguardia, y trajeron a los infantes y comandos de la Armada, por una parte, y por la otra han reforzado con milicianos. Vamos a ver entonces qué resultado rinde esto. Lo único que se prevé de lo que está ocurriendo ahorita en el estado Apure, específicamente en los alrededores de La Victoria, es que esto no tiene una resolución inmediata. Por el contrario, lo que da la impresión es que este es un conflicto que se va a prolongar y el riesgo es que en la medida en que esto sucede, entren nuevos actores a intentar inclinar la balanza de un lado y de otro. Y con esto hay que estar muy, muy pendiente. Javier, hay algunos expertos que también han señalado que ese conflicto en Apure busca justamente trasladarlo a territorio colombiano. Se acercan las elecciones, el
gobierno colombiano no está en su mejor momento y pareciera que hay un avance del liderazgo de izquierda progresista en función de lograr los objetivos electorales en las elecciones próximas. ¿Tú estás de acuerdo con estos expertos? Honestamente no tengo información que me permita ni siquiera inferir algo de ese estilo, ¿no? Sí me llama la atención que poco después de iniciado estas hostilidades, estamos hablando de algo que comenzó el 21 de marzo, pero que tuvo prólogos, por decirlo así, en por lo menos dos oportunidades que se remontan a septiembre del año pasado. Estos son procesos que están más bien asociados a alianzas y a oposiciones que por una parte ha trazado el gobierno de Maduro y por la otra están asociadas al desarrollo de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y todas sus disidencias. Eso por una parte, y por la otra están todas estas tensiones e incidentes de orden público que hemos visto en los últimos días en importantes ciudades de Colombia, algunas con pérdidas, por lo menos, de instalaciones y bienes públicos muy lamentables. Desde luego que en esos lugares, estamos hablando de Bogotá, de Cali, por lo menos la información que ha llegado a Venezuela, claro que hay un interés deliberado en generar ingobernabilidad. Algo parecido a lo que ocurrió en Chile hace un par de años. Ya en 2019, algo parecido, generar una situación de ingobernabilidad que, bueno, generalmente la gente lo asocia a grupos de izquierda radical, pero es izquierda urbana, y no todos estas guerrillas tienen presencia en los ámbitos urbanos donde se está desarrollando este conflicto, de manera que hacer estas inferencias a veces es un poco arriesgado, a veces incluso pueden conducir a decisiones en la cual pagan justos por pecadores. Por supuesto que la pandemia ha ocasionado una devastación económica importante de mayor o menor grado en todos los países y quizá Colombia no sea la excepción. Entonces eso también hay que tomarlo en consideración. Por ejemplo, en Estados Unidos hace muy poco, en lugares tan, por decirlo así, nice como Miami Beach, hubo necesidad de implantar un toque de queda porque cuando la cosa se relajó un poquito, pues la gente estalló y hubo problemas de orden público. Entonces, bueno, esta es una manifestación de una situación, desde luego, que generalizada, pero que tiene ciertas expresiones locales. Entonces hay que analizar bien lo que está ocurriendo en Colombia, cómo se mueven los factores políticos. Sí creo que el gobierno de Duque debe manejar estas circunstancias con muchísimo tacto, con, con muchísima prudencia, porque un acto de fuerza excesiva puede servir como justificación para incrementar y acelerar la espiral de violencia. Eso en el ámbito urbano. Luego entonces está lo que vemos en el ámbito fronterizo, en el eje de Arauca-Apure. Y entonces allí creo que la situación es totalmente distinta y estamos hablando del producto de una alianza de Maduro con la disidencia menos fuerte de la FARC, que era la de Iván Márquez y Susan Trich, versus la disidencia más fuerte, la que nunca acató los acuerdos de La Habana, la que tiene más estructuras en armas, que es la que gobierna Gentil Duarte. Entonces, es otro problema y es otro ámbito de análisis. Javier, de vez en cuando yo te pregunto, ¿cómo ves la situación para una transición en Venezuela? Desde acá vemos a Maduro prácticamente instalado hasta el fin de sus días de gobierno. Pero quiero recibir tu opinión. Y también, ¿qué pasó con Juan Guaidó? Estamos en una situación de aparente consolidación del poder de Maduro, efectivamente. Creo que él ha dado paso importante con la elección de su Asamblea Nacional, aun cuando la comunidad internacional continúa, por lo menos en términos mayoritarios, respaldando lo que llamaban la continuidad administrativa o constitucional de Juan Guaidó. Sin embargo, incluso en este aspecto, ese respaldo a veces no se traduce en un cheque en blanco o un aval a la noción de la continuidad administrativa. Es decir, la gente afuera del país
respalda a Guaidó porque lo considera el representante o el opositor más representativo, digamos, de lo que queda en el país, ¿no? Porque si ves Voluntad Popular, pues casi todos, excepto Guaidó, están afuera. Primero Justicia está partido, tiene buena parte de su directiva afuera también. Entonces, bueno, en esa situación de destrucción de los partidos no oficialistas, pues lo que queda más o menos en pie ha sido Juan Guaidó. Sin embargo, pues incluso desde el punto de vista de esa misma comunidad internacional, se reconoce que el respaldo popular a Guaidó ha mermado, pero nada que ver con lo que Guaidó fue hace 3 o 4 años. Eso está muy claro. En este momento algunas encuestas lo dan alrededor del 40, 42%, otras un poco menos. Maduro sigue teniendo unos altísimos niveles de rechazo, pero honestamente Maybor me da la impresión de que ya eso a él no le importa mucho. Lo que le importa es que maneja los hilos del poder real en el país. Maneja la Asamblea Nacional, cosa que antes era una especie de radical libre, es decir, bueno, hasta diciembre del año pasado, pues eso era algo con lo cual pues él estaba tratando de controlar como una especie de política de reducción del daño, pero ahora ya eso está metido en el redil. Tiene el Tribunal Supremo, en fin. Y ahora entonces está en un proceso de gestionar ese poder. Gestionar ese poder. Y es como está haciéndolo con la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque, bueno, Maduro está consciente, y su gente además, está consciente de que si de algo carece es de legitimidad, por lo menos en lo que respecta a la comunidad internacional, salvo Irán, Rusia, China y Turquía también, pero incluso Turquía con duda. Entonces, bueno, está tratando de un poco de dar ciertos pasos que le permitan presentar a él un proceso de elecciones más o menos creíble en diciembre de este año. Lo importante en esto, lo que se debe tomar en cuenta como un hito dentro de este proceso es la designación de los rectores del CNE. Ya Guaidó ha dicho y ha advertido a la comunidad internacional que va a desconocer esa designación. Y esto era algo más o menos esperable. Esa decisión de desconocer la designación de los rectores va a ser seguida. Porque diera la impresión, por lo menos dentro de Primero Justicia, existe un debate muy importante que tiende, en este momento, tiende a la participación electoral. Y dentro de Acción Democrática hay otro sector importante que piensa lo mismo. Los alcaldes que están en este momento en gestión dentro del Distrito Capital también piensan así. Esto está decidido, ya te puedo decir con certeza. Además, está decidido desde hace bastante tiempo. Es decir, si esos alcaldes fueron escogidos en este momento, pues no hay ninguna razón para pensar que ellos se van a retirar del proceso electoral, sea ahora como mega elección o sea en 2 toletes como también se ha dicho, ¿no? Porque sea una decisión a la que todavía no se ha llegado. Entonces, Maduro está tratando de manejar esto, ¿no? Tratando de dividir en lo posible a la oposición para que en ese proceso de atomización él le pueda decir a la comunidad internacional, mira, yo les puse a ellos un CNE más o menos potable y fíjate que ellos decidieron no participar. Bueno, esa decisión de ellos, yo sigo adelante con el proceso porque es lo que manda la Constitución, según la lectura particular que él le da a la Constitución. Fíjate que incluso podrá decir Maduro, y entonces al final del día él quizá pueda haber ganado un poquito más de legitimidad, por lo menos de reconocimiento. Mientras tanto, Maybor, la Unión Europea pareciera avanzar en una especie de proceso de normalización de las relaciones con el régimen de Maduro. Hay un debate aquí, desde luego, hay un debate, pero hay sectores de España, de Italia, de Portugal, que, bueno, están viendo que aquí se está perdiendo oportunidad de negocio. Están atraídos porque Maduro ya no solamente esa apertura económica llega a los bodegones, se está discutiendo, por ejemplo, una apertura en el sector de telecomunicaciones, en el área petrolera, se está discutiendo también cierta apertura
en el área petrolera, por lo menos en la distribución de hidrocarburos. Entonces, bueno, todo esto pone a ciertos sectores en Europa a pensar si ese rechazo de plano a Maduro será conveniente para sus propios intereses. Bueno, esto es algo que desde luego también tiene que ver con las decisiones que tome Maduro en el futuro inmediato. Eso que hizo Maduro contra la embajadora de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante, no fue nada sabio, y probablemente muchos de su gobierno le están diciendo, mira, eche para atrás, busca una salida para que se reabra la oficina formalmente, digamos, con embajador, porque la oficina de la Unión Europea en Caracas sigue funcionando, los planes de cooperación siguen funcionando, pero no está la embajadora. Entonces probablemente le dirán, mira, busca un acercamiento, que la embajadora regrese, o si ya terminó su periodo aquí, que parece que lo terminaba a mediados de año, pues que designen a otro diplomático para que se normalice esta situación, tomando en cuenta además que esas sanciones que fueron aplicadas a principios de este año tenían que ver más bien con una decisión tomada en noviembre del año pasado, y que estaba en un proceso de gestión que es muy complicado, porque estas sanciones tienen todo un trámite burocrático bastante farragoso dentro de la Unión Europea. A ellos les cuesta más llegar a decisiones si las comparas con el gobierno estadounidense. Tenemos a Joe Biden en el poder de Estados Unidos. Está muy claro que Biden anda en otro tono con respecto a lo que se debe hacer con Maduro. Sigue una actitud crítica. Siguen creyendo que efectivamente Maduro es un autócrata. Pero no están claros en que la vía a seguir sea la misma que adoptó en su momento Donald Trump. Debo decirte algo, y esto lo hace uno por razones de consultoría. En 2020, Venezuela fue, junto a Rusia e Irán, el país más sancionado por el Departamento del Tesoro. Y eso es bastante decir. La cantidad de decisiones que hubo del Departamento del Tesoro con respecto al caso venezolano solamente desaceleró a finales del año, cuando ya se veía que el ganador y que era Joe Biden, y que iba a asumir las riendas del gobierno en Washington. Entonces allí desaceleraron la cantidad de decisiones en cuanto a sanciones y restricciones al comercio por parte de los operadores en Venezuela. Entonces, lo que ha habido este año es una reestructuración de las prioridades. Fíjate que los más sancionados en este momento por el Departamento del Tesoro tienen que ver con el régimen birmano. Y después están los rusos. Venezuela solo ha habido dos decisiones con respecto al caso venezolano. Una fue la prolongación de ciertas licencias para operar en el área petrolera, y otra fue la corrección o la enmienda de una sanción que había sido emitida de manera aparentemente equivocada el año pasado contra un individuo que estaba, según la decisión emitida el año pasado, vinculado a la distribución de crudo internacional, eludiendo el alcance de las sanciones. Es decir, aparentemente manejaba un conjunto de cargueros, y entonces, pero se habían equivocado en la individualización. Para terminar el comentario, fuentes de Washington lo que dicen es que van a continuar las sanciones, que no van a tocar, digamos, actividades económicas en términos generales, pero que van a seguir escogiendo a individuos que destaquen por ser operadores del oficialismo. Bueno, Javier, quiero darte las gracias por haber participado en Sin Filtros. No, ha sido un placer. Ojalá y podamos sobreponernos a las dificultades del Internet, pero bueno, aquí el mensaje queda, y siempre con el mismo cariño, May. Así es, y bueno, quiero también darle las gracias a todos aquellos que han participado en nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones, y si les gusta nuestro trabajo, regálennos un like. Mil gracias a todos los moderadores que participaron en el día de hoy: Nesta, Finky, Migdalia Chirinos y Tamaris López. Mil gracias. Nos vemos en nuestra próxima emisión.